Hola amigos de Lechak Noag, aquí estamos una vez más en esta tercera parte del especial Desmintiendo el Cristianismo, con este videoprograma que titulamos La gran mentira, el pecado original. El pecado se define como una acción incorrecta ante los ojos de algún ser superior a nosotros, donde se desaprueba nuestra actitud y que nos mancha hasta que demostremos un sincero arrepentimiento, apelando a la bondadosa personalidad del Dios que nos limpiará de acuerdo a su percepción. El pecado original o ancestral vendría siendo el pecado con el que nos manchamos desde antes de tener conciencia, es decir, por el hecho de ser seres humanos ya lo poseemos aunque ni siquiera hayamos nacido. El pecado original es un mito fabulado desde los judíos, apoyado por la creencia literal en una enseñanza simbólica del Génesis, donde Adán y Eva consumen el fruto prohibido, perdiendo así la vida eterna, pero adquiriendo la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Capaces de discernir lo que es bueno a nivel individual, adquiriendo la capacidad del conocimiento, e incluso ser iguales a Dios, como él mismo lo dice en el Génesis 3 del 22 al 23. Y el Señor Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Ahora solo le falta echar mano del árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Sobre esta cita hay mucha polémica, pero ya habrá espacio para hablar de esto luego. Aunque hoy en día muchas personas tengan la fiel creencia de que lo relatado en el Génesis es algo literal, lo cierto es que es algo simbólico, una historia para que logremos entender qué fue lo que pasó, cual si fuéramos niños, aunque más bien lo que parece es una cortina de humo más. Empezaremos a revelar ciertos simbolismos. Como lo sabemos, Adán significa hecho de tierra y Eva, vida o viviente. Hombre y mujer como complemento uno del otro y el ser hecho de tierra antes de tener vida, que se puede asociar a la inteligencia más que al simple hecho de respirar, ver, comer y dormir. Es decir, una humanidad hecha primero y tiempo después adquiriendo la vida, mas no la conciencia. La vida más como inteligencia que nos permite observar y conforme maduramos adquirir esa conciencia representada con otro simbolismo dentro de la misma historia. Es decir, un niño de 5 años es inteligente, mas no consciente de todo lo que pasa. Esto en comparación de como arriba es abajo, como abajo es arriba. La serpiente para las civilizaciones antiguas era un símbolo del conocimiento, de lo bueno y lo malo, pero también de salud. Es visto tanto en las sociedades de Medio Oriente, las europeas, las asiáticas y hasta las americanas. Uno de los simbolismos, el cual ni la teología ni la enseñanza del Génesis se toma mucho en cuenta, pero que tiene un gran arraigo en la psique del hombre, es el árbol. Si vemos, el árbol es de suma importancia para todas las o casi todas las civilizaciones del mundo. Podemos ver cómo en la India, los hindúes aún hoy veneran la higuera, e incluso para civilizaciones paganas, muchos dioses iban ligados a un árbol, como lo es Apolo al laurel y el dios Júpiter al encino. Y hasta culturas como la filipina creen descender de un árbol llamado mimosa. ¿Pero qué representa el árbol? Para la filosofía era una fiel representación del universo, donde se va ramificando con distintos grosores, colores y distintos tamaños de hojas, en cuyos frutos se alberga la vida. Da cobijo y protección y es materia prima del desarrollo material. Por ello, el árbol del conocimiento, como se le llama, vendría siendo a modo simbólico quien alberga la respuesta del por qué estamos aquí. Si nosotros aún poseemos estas dudas, ¿cómo no iban a tener las primeras civilizaciones del mundo? O hablando a modo simbólico, Adán y Eva. Vamos con el fruto, representación de la vida de ese árbol del conocimiento, el fruto del bien y del mal, el fruto de la ciencia, símbolo de lo que aún hoy tenemos hambre muchas personas quienes dedicamos nuestras vidas a saber el porqué de las cosas. Es decir, quien poseía esa respuesta, cuya pregunta aún hoy tanto tortura al hombre. Aunque muchas personas de poca formación aseguran que el fruto prohibido era el sexo, entonces de haber obedecido a Adán y Eva, no habrían sido la primer pareja, sino la única en el mundo. ¿Cómo se iban a reproducir? Y de ser como dicen algunos, que Dios los iba a seguir creando, entonces ¿dónde queda Él? Creced y multiplicaos. Ahora, ¿cuál es la gran mentira que quiero revelar en este video? Más que lo ocasionado, quiero referirme a cómo se ha enseñado y cómo se ha manipulado para llegar a lo que han llegado los grandes jerarcas de las iglesias del mundo. En este caso, no solo las denominaciones cristianas, sino las islámicas y las judías también, que se amarran a este mito, sí, a este mito, para fundamentar su existencia y tradición.
Lo curioso de esto es que como se maneja la historia ya es bastante infantil, pero quienes la creen la ven como una verdad absoluta, aunque no exista ni una sola prueba de esto. Y cuando ven una creencia de cualquier otra cultura, se burlan diciendo que es imposible que algo así suceda, pero si la creencia es igual de descabellada, pero es de ellos, entonces ahí sí es real. Mito y fanatismo, grandes males de la humanidad. ¿Por qué esto es completamente ilógico? Bueno, se supone que Yahvé es un Dios justo, pero los hechos representan completamente lo contrario. Ya sea simbólico o no, nadie tiene por qué pagar por los errores de nadie. Así hayan sido muchas personas o una sola pareja los que adquirieron el conocimiento y la conciencia, no tiene sentido que un bebé nacido en cualquier latitud del mundo en nuestra época, e incluso de siglos anteriores y hasta milenios, siendo conscientes, algo que Dios no quiere que seamos, de todo lo que pasa a un embrión para convertirse en un ser humano, es ilógico e injusto que al nacer ya Dios esté enojado con él por el hecho de haber nacido. Y este bebé, aún sin la capacidad de abrir sus ojos, tenga que pasar por la turbia experiencia de ser mojado mientras duerme, solo para que Dios no lo condene si muere, aun si este bebé sigue siendo un bebé al morir. A partir de la Edad Media, los teólogos entre comillas y padres de la iglesia se inventan la teoría del limbo, que es un lugar donde los bebés muertos sin bautizar van sin gozar de ninguna salvación. Para el catecismo católico actual, por supuesto que tiene sentido. ¿Cómo no lo iba a tener si esa idea descabellada la heredaron ellos? En la Edad Media, los bebés que morían, ya sean en el parto o días posteriores a este y no eran bautizados, eran enviados directamente al limbo. Pero al no tener la santidad del cristianismo sobre su espíritu, no se enterraban en cementerios comunes, sino que se arrojaban detrás de los monasterios, donde por razones naturales de putrefacción su piel se tornaba azul. Los monjes decían que era porque su espíritu impuro seguía en sus cuerpos, tornándose en demonios, de los cuales había que librarse. Así que después de esto eran quemados, como todo lo que ellos desaprobaban en sus santas ideas de Inquisición. Como cláusula informativa, los pitufos son azules en honor a esta infantilidad católica. Si para muchos de ustedes les sigue pareciendo muy verídica la posición de la Iglesia, que más que fundamentada con pruebas, lo está en concilios y catecismos católicos, escritos por fanáticos y asesinos de la educación y de la vida del hombre, pondré un ejemplo en primera persona. Supongamos que usted asesinó a su vecino. En el juicio, su juez lo condena a cadena perpetua, pero resulta que usted está a punto de tener a su primer hijo. Entonces, el juez determina que ese bebé es culpable. El bebé crece y envejece en una cárcel donde en una visita conoció a una chica con la que tuvo a un hijo. Entonces al nacer, ese bebé es condenado a la cárcel también por el delito del abuelo. Y así, indefinidamente, hasta que no sé, 12 generaciones después, por poner un número, viene un abogado redentor que salva a los descendientes de sus descendientes con la condición de echarles agua en la cabeza. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que un hijo pague por los delitos de los padres? En su momento, Dios pensó que no, que era injusto, y por ello en Deuteronomio 24:16 está escrito: los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero claro, al parecer algo, o alguien, o algunos, lo hicieron cambiar de opinión. Y en Éxodo capítulo 20, del 5 a 6 nos dice: no te postrarás ni le darás culto, porque yo soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Sin embargo, hay solo 3 generaciones, es decir, la culpa de Adán y Eva debió llegar hasta sus bisnietos. Ya han pasado millones de años desde su pseudoexistencia. ¿Por qué entonces seguimos cargando con su pecado? Bueno, en la Biblia hay para todos y para todos los gustos. Romanos 5:12 nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, según esta cita, resulta que los bebés en gestación de esta época, ustedes y yo, pecamos por adquirir conocimiento, por ser según la palabra de Dios, dioses. Somos pecadores solo porque una pareja simbólica desobedeció, pero según otras anteriores, nadie es pecador por lo que no hizo, aun si estos son nuestros padres. Entonces, ¿o quien escribía la Biblia se le olvidaba lo que escribía?
o no leía lo que otros escribían, o el Espíritu Santo, el pseudo-inspirador de las Escrituras, sufre una bipolaridad terrible. Como vemos, Yahvé y algunos de sus hijos no son tan justos como nos lo quieren hacer ver, ni tan buenos tampoco. Hago una pregunta retórica. Si algún familiar muy amado por ustedes comete un delito y en sus manos está enviarlo a un lugar de sufrimiento eterno, con fuego, dolor y necesidades, agregando que no lo volverían a ver en la eternidad, ¿lo enviarían a ese lugar o lo perdonarían? Estoy seguro que muchos y la mayoría diría que lo perdonarían. Entonces, si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos amenaza con ese lugar en cuanto tiene oportunidad? Esto es fácil de deducir. Realmente Dios no creó ningún infierno para ningún ser humano. Esto solamente lo inventan los mismos representantes de Dios en la tierra para poder tener a las personas bajo su dominio. Algo muy inquietante aquí es el libre albedrío, es decir, el hombre eligió ser lo que es, pero al parecer Dios estaba muy indeciso con respecto a si hacía creaciones más o hacía una obra más grande, pequeños dioses. Por ello los deja elegir, pero cuando lo hacen, los condena y se enoja con todo el mundo por ejercer su derecho a elegir. Pero, ¿por qué Dios no quería que tuviéramos conocimientos? ¿Por qué quería que siguiéramos siendo una clase de mono más? ¿Por qué se ofende tanto con lo que hace el hombre? Y luego, quienes dan la cara para que nosotros sepamos lo que sabemos y más, los que nos enseñan a cultivar, estaciones del año y maravillas como la magia, la alquimia y la ciencia, resultan ser los malos. De pronto, quien nunca ha matado a nadie es una abominación y amo del mal, y quien en toda la Biblia se la pasa matando a todo el mundo es el bueno. No sé ustedes, pero esto es bastante confuso. Así, en muchísimas civilizaciones vemos como siempre un grupo de dioses querían al hombre como un esclavo, otros lo querían libre. Uno es el valiente que desciende y ayuda al hombre y luego es encadenado por sus mismos hermanos, Odín, Prometeo, Azael y más dioses cuyo delito fue ayudar al hombre a ser consciente y algo más que un simple animal. Y así leyendo historias como la de Horus, Prometeo y Odín, por nombrar algunos, nos damos cuenta que eso tampoco es que sea muy original del cristianismo, y lo recalco porque yo mismo he presenciado cómo cristianos se burlan de estas historias siendo ciegos a la realidad de que ellos creen en exactamente lo mismo. En resumen, nadie necesita ser salvado de lo que no hizo, nadie es portador de ningún pecado original. Esto es un mito tan fantasioso como cualquier cuento de hadas. Tener conocimientos y desarrollarlos es parte de nuestra naturaleza, y no debemos sentirnos culpables por estar vivos. Ninguna religión va a salvar a nadie. Ese fruto prohibido lo seguimos comiendo cada vez que evolucionamos como seres humanos, y es lo mejor que podemos hacer. Un ser humano completo es un ser humano inteligente, y debemos llegar como unidad a esa luz de la que provenimos, y ser esos dioses que otros dioses u otro Dios no quieren que seamos. Nos vemos en otra ocasión y muchas gracias.